orando. Amén. Así que yo le invito, queridos hermanos, que se coloquen de pies y vamos a orar y vamos a decirle al Señor que Él sea bendiciendo este culto de principio a fin. Oremos. Soberano Dios, gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos permites invocar tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Oh, bendito Dios, te pido que sea usted bendiciendo este culto, sea usted bendiciéndolo de principio a fin, y que todo lo que hagamos en esta noche sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Capacítanos, oh Señor Jesús, danos entendimiento, sabiduría, para así en esta preciosa noche aprender cada día más de tu palabra, Señor. Bendice al director del culto, respalda al expositor de tu palabra en esta preciosa noche, Señor. Te lo pido, te lo ruego, en tu nombre, Señor Jesucristo. Llénanos, Señor, con tu presencia y haznos conocer cada día más de tu verdad. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia, por favor, queridos hermanos. Y lo vamos a hacer en el Salmo número 117. Vamos a leer estos dos versos de la palabra del Señor. El Salmo número 117. Gloria a Dios. Amén. ¿Estamos listos? Salmo número 117. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Leemos todos juntos esta palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantar, queridos hermanos, ese precioso coro que dice: el culto de hoy va a ser maravilloso. Amén. Vamos a aplaudir, vamos a cantar con toda nuestra fuerza a nuestro Señor Jesucristo. Cantemos, queridos hermanos. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Aleluya. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. ¿Cuánto nos una alabanza al Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Tomen asiento, queridos hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta preciosa noche, pues vamos a dar inicio para aprovechar el tiempo. Vamos a
a pasar en esta preciosa noche a nuestro hermano Alex Cerrato, para que él en esta preciosa noche sea él exponiendo la palabra del Señor. Hermano Alex, bienvenido una vez más. Preste su saludo y usted continúa con la palabra del Señor. Bueno, Dios les bendiga a todos. Los saluda a su amigo y su hermano Alex Cerrato desde Colombia. Gracias al pastor Carlos por de nuevo la invitación y a todos ustedes por haberse dado reunión hoy primeramente para alabar, exaltar al único que vive y permanece por los siglos de los siglos, al único que merece toda la gloria y la honra, al Señor Jesucristo. Hoy, mis hermanos, pues vamos a continuar lo que hicimos hace unos días atrás, continuar con la enseñanza, y quisiera traer a ustedes, para continuar con esto, el origen de la Trinidad. Y pues ya vimos cómo fue o desde dónde la enseñanza pasada vimos el origen de la unicidad. Voy a compartir una pantalla y voy a mostrarles un video. A ver si podemos compartirla, y si no, pues no sé si creo que no podemos compartir. A ver. Está inhabilitada. Bueno. No sé hermano, si alcanza. Hermano, ya le voy a hacer hospedador para que pueda compartir pantalla. Gracias, hermano. Bueno. Vamos a ver aquí lo que es el origen de la Trinidad. Vamos a verlo. ¿Sí se escucha? Perdón, ¿se escucha el video? ¿Sí se está escuchando, hermano Carlos? Sí se escucha, mi hermano. Bueno, listo. Ahí vamos a ver un testimonio de este sacerdote católico que nos muestra el origen de la Trinidad. Póngale mucha atención, por favor. Es algo muy, muy, muy revelador, muy diciente, muy revelador. Escúchelo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Nos encontramos nuevamente, queridos hermanos, para dialogar un poquitico sobre apologética católica, utilizando la cabecita, utilizando el caletre que el Señor nos regaló para desmontar esos falsos principios erróneos y equivocados de los muy queridos hermanos separados, que por cierto les enviamos un caluroso saludo desde este canal, dialogando con el padre Raúl Sánchez. Afirman los hermanos separados: la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina y moral cristiana. Lo que no está en la Biblia no hay que creerlo. Entonces, les pregunta uno, hermano, la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad, eso es una doctrina. Sí, es una doctrina. Y ustedes dicen que lo que no está en la Biblia, pues no se debe creer. Muy bien. Entonces, ¿cómo usted me explica la doctrina de la Trinidad? ¿Está en la Biblia? En la Biblia puede estar algunos pasajes, pero no está. No. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? No está. O sea, en la Biblia pueden estar algunos pasajes, pero la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia. Vuélvalo a escuchar. Vuélvalo a escuchar, por favor. Póngale mucha atención. De los muy
saludo desde este canal, dialogando con el padre Raúl Sánchez. Afirman los hermanos separados, la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina y moral cristiana. Lo que no está en la Biblia no hay que creerlo. Entonces, les pregunta uno, hermano, la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad, eso es una doctrina. Sí, es una doctrina. Y ustedes dicen que lo que no está en la Biblia, entonces no se debe creer. Muy bien. Entonces, ¿cómo usted me explica la doctrina de la Trinidad? ¿Está en la Biblia? En la Biblia puede estar algunos pasajes, pero no está. No. ¿Cómo se definió esa doctrina? En principio, porque ni siquiera la palabra Trinidad aparece en la Biblia. Y si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces quiere decir que la Trinidad no puede existir o no se debe creer. ¿Por qué? Porque los hermanos separados dicen que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina y moral, y que lo que no aparece en la Biblia no se debe creer. Y la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces no se debe creer. Igualmente, como la palabra purgatorio no está en la Biblia, entonces tampoco se debe creer. ¿Ya ven? Ya empezaron a copiar, porque la gran mayoría de los protestantes creen en la Biblia. Entonces, usted, querido amigo católico, ve cómo utilizando la cabecita usted puede desmontar ese falso principio. Muy bien, ahora, supongamos que la Biblia trajera la palabra Trinidad. Vamos a preguntarle al hermano separado si en la Biblia está la enseñanza de la Trinidad. Que hay que creer en la Trinidad, porque de acuerdo a eso no está. Hay textos que nos refieren a un Dios trino. Bueno, aquí hay una segunda confesión. No está. La doctrina de la Trinidad no está. Hay textos que refieren, pero no habla, por ejemplo, cuando él se refiere, hay textos que refieren, por ejemplo, porque habla del Padre, otro texto por allá habla del Hijo y otro texto por allá habla del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que él dice, que por textos que refieren, vuelva a escuchar. Pero mire que él mismo está confesando y dice que no existe esa doctrina en la Biblia. O sea, los argumentos, las definiciones no están en la Biblia. Escúchenlo. La palabra Trinidad. Vamos a preguntarle al hermano separado si en la Biblia está la enseñanza de la Trinidad. Que hay que creer en la Trinidad, porque de acuerdo a eso no está. Hay textos que nos refieren a un Dios trino. Pero usted bien sabe, querido hermano separado, que hay iglesias y grupos protestantes, grupos no católicos, grupos cristianos no católicos, que no creen en la Trinidad. Entonces usted tiene que dialogar con ellos para ver en qué se están fundamentando para no creer en la Trinidad. Porque usted no tiene otra manera de decir, yo tengo la razón. ¿Usted por qué tiene la razón? Dígame a ver por qué tiene la razón y por qué el que no cree en la Trinidad no la tiene. Hágame el favor y me dice, ¿en qué se basa? La Trinidad, todo el trabajo y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia Católica. Concretamente, cuando un señor llamado Arrio le dio... ¿Sí escucharon el origen de la Trinidad? ¿Sí escucharon? Afortunadamente, digo, muchos hemos salido de allá, porque hemos sido engañados durante siglos y siglos de algo que se llama la religión, algo que es meramente un simple creer en masa, que nos han inculcado a todos. Gracias a Dios pudimos salir de allá. Pero mire lo que dice este hombre, y lo cual vamos a documentar hoy, lo que él dice, que la Trinidad la inventó. Escuche bien, es un invento de la Iglesia Católica. Escuche bien. Escuche, por favor. La Trinidad, todo el trabajo y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia Católica. ¿Sí escuchó bien? Volvamos a escuchar. La Trinidad, todo el trabajo y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia
Bueno, entonces hemos visto, hermanos, que la Trinidad no es bíblica, no está en la Biblia, no aparecen sus definiciones en la Biblia, no es el trabajo de Dios, no es el trabajo inspirado por Dios, no es la creencia de los escritores bíblicos que fueron inspirados por Dios, no. Ahora, dice el amigo sacerdote que la Trinidad es el trabajo de siglos de la Iglesia Católica, es su trabajo, su invención, ¿sí? De la Iglesia Católica. Ahora, para eso tuvieron que también inventarse varios textos, inventárselos. Dos de ellos muy famosos. Primera de Juan capítulo 5, verso 7, que en su Biblia dice, porque tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice ese texto allá. Tres son los que dan testimonio. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos un análisis concienzudo a ese texto, encontramos que en el manuscrito no aparece, escuche bien, no aparece tres son los que dan testimonio. ¿En dónde? En el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. No aparece eso. Hay una añadidura que dice en el cielo, porque lo que dice el texto en su original es tres son los que dan testimonio, hasta allí. Y el verso 8 dice el agua, la sangre y el espíritu, no más. Y estos tres concuerdan. No dice que hay tres que dan testimonio en el cielo. Eso es una invención de la Iglesia Católica para poder argumentar, decir y enseñar que hay una Trinidad. ¿Sí? Otro texto, el cual está documentado también, que fue añadido por la Iglesia Católica, es lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19. Y por eso hemos oído directamente de un testigo directo, digámoslo así, que es un sacerdote católico, que ellos tienen su historia, saben por medio de su historia que ellos fueron los que inventaron esto, que no aparece en la Biblia. Por lo tanto, mis hermanos, si hay algo que tenemos que agradecer, si hay algo por lo cual tenemos que estar agradecidos nosotros, es que el Señor Jesucristo haya tenido misericordia de nosotros y nos haya sacado de allá. Nos haya sacado. Yo soy un agradecido con el Señor, que Él mismo me sacó de allá, de esa creencia, pues que es la creencia popular en todo el mundo. Hay una palabra que este hombre dice los grupos cristianos no católicos. ¿Sí? Eso es un mensaje subliminal. Los grupos cristianos no católicos. ¿Por qué habla así? Porque hay grupos cristianos que no creen en el dogma de la Santísima Trinidad. Por eso le llaman grupos cristianos no católicos. En esos grupos cristianos no católicos estamos nosotros. Los demás que creen el dogma de la Trinidad, así sean grupos cristianos, ¿sí? Pero son reconocidos como católicos. O sea, ¿por qué? Hoy los reconocen como católicos. ¿Por qué? Porque creen lo mismo que creen ellos. Ahora, cuando nosotros leemos sobre Mateo capítulo 28, verso 19, encontramos en una Biblia, la Biblia que se llama la Biblia de Jerusalén, ¿sí? Biblia de Jerusalén, nueva edición, vamos a encontrar esta salvedad al pie de página sobre Mateo 28, 19. Recuerde que hemos escuchado que este hombre dice que la Iglesia Católica fue la que inventó el dogma de la Trinidad. Ahora, dice aquí, Mateo 28, 19, en esta Biblia de Jerusalén, nueva edición manual, a pie de página dice, es posible, hablando de Mateo 28, 19, que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos de los apóstoles hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde, escuche bien, más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. O sea, más tarde, en la comunidad primitiva, o sea, en la iglesia primitiva, se bautizaba en el nombre de Jesús. Más tarde, dice esta Biblia, se habrá hecho evidente o explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Escuche bien, eso no fue lo que hicieron los apóstoles. Nuestra Biblia lo declara literalmente, que los apóstoles bautizaron, mandaron a bautizar y fueron bautizados
en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Hay otra Biblia también que nos dice esto. Dice nuestra Sagrada Biblia. La Biblia, nuestra Sagrada Biblia, en su página, en su nota de página de Mateo 28:19, ustedes saben que ese texto dice, vayan pues por todo el mundo y bautícenlos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes saben que ese es el texto de batalla de todos los trinitarios. Pero es que el Señor mandó a hacer esto. Mateo 28:19. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ya hemos visto que eso no se hizo en la comunidad primitiva, que eso fue posterior, más tarde dice, más tarde, y eso aparece explícitamente en la historia en el siglo IV. Dice aquí nuestra Sagrada Biblia, en su nota a pie de página de Mateo 28:19, dice, el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad, escuche bien, la formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. ¿Ah? Esto es muy revelador. El bautismo, dice, se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo. Escuche bien, se introdujo. No fue que el Señor lo mandó. Es falso. Eso no lo mandó el Señor. Dice, se introdujo. ¿Quién lo introdujo? El hombre. El perverso hombre que con el fin de querer demostrar algo que él creía, cogió como tenían el control, escuche bien, el control de las escrituras, pues lo único que hicieron fue aumentarle un poquito a lo que realmente inspiró o dijo el Señor. Dice, el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció claramente la doctrina trinitaria. Se introdujo. Ahora, más tardecito, vamos a ver cuándo. Dice la Sagrada Biblia Latinoamericana, también en su nota a pie de página, nos dice sobre el bautismo esto. Escuche bien, la Sagrada Biblia Latinoamericana, en su edición familiar dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Debemos pensar que en los primeros tiempos el bautismo se daba en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La cosa no es nada segura. En el nombre significa en el poder y posiblemente el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se llamaba al mismo tiempo bautismo en el nombre de Jesús para oponerlo al bautismo de Juan o a los varios bautismos de las religiones judías y paganas. Pero a lo mejor se bautizó en el nombre de Jesús en la primera generación. Mire lo que dice. A lo mejor se bautizó en el nombre de Jesús en la primera generación. Y posteriormente, la iglesia modificó la fórmula para distinguirse de grupos que creían en Jesús. ¿Ah? Posteriormente, ¿quién? La iglesia. ¿Qué hizo? Modificó la fórmula. O sea, ya dejaron de bautizar en el nombre de Jesús por poner el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un bautismo claramente aludido a la Trinidad. Aunque si nosotros interpretamos ese texto, vemos que ese nombre es Jesús. Después, si el pastor tiene a bien invitarme, les puedo interpretar ese texto con la Biblia en la mano. Pero bueno, estamos viendo que el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una invención. Como el mismo sacerdote lo dijo, ellos inventaron la doctrina de la Santísima Trinidad. Fueron ellos. Ahora, sigamos un poquito. Como leímos en el estudio pasado, la unicidad es antes, mucho antes. La unicidad la comenzamos a leer desde la Biblia y terminamos con hechos históricos. Por ejemplo, Tertuliano escribe de nosotros en el año 200 después de Cristo, dice los simples de hecho, por no decir imprudentes e idiotas, así pues siempre nos han insultado, que siempre constituyen la mayoría de los creyentes. O sea, está hablando de los unicitarios. En el tiempo de Tertuliano, año 200, la unicidad, las iglesias unicitarias
o monarquianos, como se les llamaban, eran la mayoría de los creyentes. O sea, los apóstoles, la doctrina de los apóstoles no fue una doctrina trinitaria, fue una doctrina completamente unicitaria, monoteísta. Creían en el único Dios que se manifestó en carne, se hizo hombre por amor a los hombres para venir a salvarnos. ¿Sí? Ahora, mire lo que afirma el Catecismo de la Ciudad del Vaticano. Admite que el texto fue modificado. Ya vimos que las Biblias dicen que eso fue introducido posteriormente, que la iglesia fue que modificó el bautismo del nombre de Jesús al nombre de la Trinidad. Dice el Catecismo del Vaticano, en la página 164, Catecismo de la Ciudad del Vaticano, admiten ellos que ese texto, Mateo 28:19, fue modificado. Dice, en Cristo. La Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles, dice bautizándolos en el nombre de Jesús. Una mejor traducción sería dentro de la persona de Jesús. Mire lo que dice. Recuerde que el cura dice que ese trabajo fue de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. Mire lo que dice, y también los que hemos leído dice que eso fue inventado, modificado por la iglesia, posteriormente, introducido, posteriormente. Aquí nos dice, solo en el siglo IV, la frase, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se convirtió en práctica. Solo en el siglo IV. Imagínese usted, solo en el siglo IV. Y eso nos da, o nos data más o menos del Concilio de Nicea en adelante. No antes. Porque recuerde que en el año 200 se decía, por ejemplo, Neoto, Praseas, Calisto, como ya lo vimos en el estudio pasado, Calisto, Seferino, bueno, etcétera, etcétera, hombres que predicaban la unicidad de Dios, hombres que predicaban la unicidad de Dios, y eran llamados obispos de la iglesia en Roma, en el caso de Seferino y Calisto. Entonces vemos que nosotros sí predicamos lo que es la verdad bíblica. Dice, solo en el siglo IV, la frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en práctica. Dice, aunque la iglesia de la era apostólica no conocía el bautismo trinitario. Escuche bien, es imposible que, si usted lee bien los Hechos de los Apóstoles, estaba Mateo, estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo, etcétera, etcétera. Y se levanta uno diciendo, no es necesario que ustedes sean bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. ¿Cómo es posible que Mateo no vaya a decir, no haya dicho, espera, Pedro, espera? Lo que pasa es que el Señor nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no se levantó Mateo y lo dijo? Si Mateo fue el escritor de eso. Pero vemos la razón lógica por qué Mateo no lo dice. Dice, aunque la iglesia de la era apostólica no conocía el bautismo trinitario o la palabra del bautismo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solamente conocía el bautismo cristocéntrico. O sea, el bautismo en el nombre de Jesús. Solamente conocían ese bautismo, no conocían otro. Ahora, cuando usted lee la Biblia del lenguaje actual, Hechos 2:38 y el verso 41, dice allí, deje que nosotros los bauticemos, nosotros, o sea, los apóstoles, deje que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y el verso 41 dice que ese día los apóstoles bautizaron a esas personas. Léalo. O sea, Mateo bautizó ese día, ayudó a bautizar, estuvo bautizando a esas personas que creyeron, como 3,000 personas, 3,000 varones, los bautizaron, incluyendo a Mateo, en el nombre de Jesús. Por eso dice que la iglesia primitiva no conocía esa fórmula. Esa fórmula fue introducida posteriormente. Estamos hablando del origen de la Trinidad. La Enciclopedia Católica Británica, en su volumen 11, página 228, dice, hablando de la Trinidad, dice, es la doctrina cristiana, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tres personas en una divinidad. Mire lo que dice aquí. Ni la palabra Trinidad ni esa doctrina aparece explícita en el Nuevo Testamento. Ni Jesús ni sus seguidores
intentaron contradecir el Shema en el Antiguo Testamento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La doctrina fue desarrollada, escuche bien, esta doctrina de la Trinidad fue desarrollada gradualmente a través de varias centurias y a través de muchas controversias. ¿Qué dice aquí? Fue desarrollada gradualmente a través de varias centurias y a través de muchas controversias. Ahí vemos que lo que dice el sacerdote que vimos en el video no aparece aquí. Fue un invento de ellos. Por lo tanto, creer en algo que ellos o que el hombre haya inventado, hermano, es estar en una mentira. La Biblia me dice, sea Dios veraz, que el hombre mentiroso. No seas sabio en tu propia opinión. Dice, confía o fíate del Señor. Nosotros tenemos que fiarnos. Hay un error en el mundo entero, error garrafal, que se fía de lo que dice el hombre. Se confía, se cree lo que dice el hombre. Pero cuando usted se hace un cuestionamiento, cuando usted se pregunta dónde dice eso la Biblia, el hombre tiene que confesar, no lo dice, pero lo creemos porque es creerlo por fe. Pero la fe me dice a mí, la fe es creer en el invisible. Esa es la fe. Creer nosotros que Jesucristo es el único Dios. Nosotros somos de la fe de Jesucristo. La Biblia no me habla de una fe trinitaria. Me habla de la fe de Jesucristo. Creer en Jesucristo. ¿Y sabe qué dijo Jesucristo? Del creer, el que crea en mí, como dice la Escritura. Nosotros somos de los que creemos en Jesucristo, como dice la Escritura, no como cree el hombre. La Enciclopedia Católica New Haven, en su artículo El dogma de la Trinidad, dice: en las Escrituras no existe con todo ningún término por el cual tres personas divinas sean denotadas juntas. No existe. En las Escrituras no existe ningún término por el cual las tres personas divinas sean denotadas juntas. Eso no existe. Como dice el sacerdote, cogen un texto de aquí, otro de aquí, otro de allá, que porque este dice Padre, este dice Hijo y este dice Espíritu Santo. Pero cuando nosotros llevamos eso al conocimiento bíblico, vemos que el Padre es Jesucristo. Y lo puedo mostrar con la Biblia en la mano. Que el Hijo es Jesucristo. Y lo puedo mostrar con la Biblia en mano. Y el Espíritu Santo es Jesucristo. Y lo puedo mostrar con Biblia en mano. Ahora, y lo voy a demostrar ya. 3 textos, 3. Segunda de Tesalonicenses 2:16. 3 textos. Segunda de Tesalonicenses 2:16. O si me permiten, puedo dar 4 o 5 textos. Pero vamos a dar este. La Biblia dice que Jesucristo es el Padre. Sí lo dice. Textualmente lo dice. En su Biblia lo dice. Y es más, hay otras Biblias que son la fiel copia de la traducción del texto griego al español que dice que Jesucristo es el Padre. Segunda Tesalonicenses 2:16 dice, léalo en el texto antiguo que es, o la Biblia de la versión antigua, que es la mejor traducida aquí. Dice, y el mismo Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Segunda de Tesalonicenses 2:16, la versión antigua, la Reina Valera versión antigua. Léalo, búsquelo, hermano. Yo los invito a ustedes a que investiguen. Si no lo dice así, dicen, ese hermano de Colombia es un mentiroso. Pero así lo dice, literalmente dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y el mismo Señor nuestro, escuche bien, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. Y Dios y Padre nuestro. ¿No es el Padre? Aquí está hablando de uno que tiene nombre, se llama Jesucristo. ¿Qué es Él? Es el Señor. ¿Y qué más es? Dios y Padre nuestro. ¿Será que no es? Sí es. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios, el Padre. ¿Y Jesucristo qué es aquí? Señor, Dios y Padre. Ese texto dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué dice Colosenses, capítulo 3, verso 11? Para que lo lea ya, Colosenses 3, 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo. Por eso al hablar del Señor hablamos de Jesucristo. Hablar del único Dios hablamos de Jesucristo.
al hablar del Padre, hablamos de Jesucristo, porque Él es el todo en todos nosotros. El todo en todos nosotros. Él es el todo en todos nosotros. Entonces estamos viendo que Jesucristo sí es que es el Padre. Otro texto. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16 en adelante. Recuerde que solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Pero aquí vamos a ver que Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Dios, Señor y Padre. Dice aquí, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Segunda de Corintios 6, 16 en adelante. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, escuche bien, sois templo del Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente? Póngale el dedito allí a su Biblia y váyase a 1 Timoteo capítulo 4, verso 10, y allí va a encontrar usted quién es el Dios viviente. Dice, 1 Timoteo capítulo 4, verso 10 dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. ¿Quién es el Dios viviente? Recuerde que aquí está diciendo que somos templo del Dios viviente, 2 Corintios 6, 16. Y que Él lo dijo, y que Dios dijo, ese Dios viviente lo dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero ¿quién es el Dios viviente? Según Pablo. Según Pablo, ¿quién es el Dios viviente? Dice aquí, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Quién es el Salvador? Tito 2:13 se lo dice. Aguardando, dice aquí, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién es ese? Jesucristo. Entonces, el Dios viviente, ¿quién es? El Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Jesucristo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de 2 Corintios 6, 16 en adelante, es Jesucristo, porque está hablando del Dios viviente. Verso 17 de 2 Corintios 6 dice, por lo cual salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Si ve que esto lo está diciendo es el Señor. Dice 2 Corintios 4, 5. Dice, porque para nosotros solamente, dice aquí, porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Por 2 Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces dice aquí, por lo cual salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Entonces vemos que el Dios viviente es Jesucristo, el Señor es Jesucristo, y no toquéis lo inmundo, yo recibiré. Pero mire lo que dice el verso 18. El mismo será Padre, dice. Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ah? Qué hermoso, ¿no? Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Segunda de Tesalonicenses 2:16 dice lo mismo. Jesucristo es Señor, Dios y Padre. ¿Ah? Entonces, sí tenemos Biblia, hermano. Nosotros sí podemos demostrar que Jesucristo es el todo en todos. Él es el Padre. Ahora, él dice que, Pablo mismo dice que Jesucristo es el Espíritu. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, verso 13. 12, 13. Dice aquí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Un solo espíritu. No hay dos ni tres espíritus. ¿Sí o no? No hay dos ni tres espíritus. ¿Y quién es ese espíritu según Pablo? Segunda de Corintios 4, 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. O sea, el Señor es Jesucristo. Y 3:17, ¿qué dice? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Entonces vemos evidentemente que Jesucristo es el todo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Él es el Cordero, Él es el León, Él es el Dios Todopoderoso, Él es el todo. Pero sigamos con esto, que esto está interesante. Podemos demostrar nosotros nuestra doctrina, ¿sí? Bíblicamente, ¿qué dice la historia? Que la Trinidad es un invento de la Iglesia Católica. Eso lo hemos visto aquí. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 250, dice,
Durante los primeros siglos, la iglesia formula, escuche bien, durante los primeros siglos, la iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria. ¿Quién formuló? ¿Quién lo dice aquí? Dice que fue la iglesia. ¿A qué iglesia se refiere? La iglesia católica. Estamos leyendo el catecismo de la iglesia católica. Hermano, esto es una verdad que no se puede negar. La Trinidad no es dada de Dios. La Trinidad es un invento de hombres que es posterior a lo que fue predicado por el mismo Dios, dicho a sus profetas y confirmado a sus apóstoles. No, esto dice que durante los primeros siglos la iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra, o sea que la Trinidad fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Entonces podemos ver literalmente, históricamente, y el testimonio también de este señor sacerdote, que la Trinidad no es bíblica, es un invento. ¿Quién la inventó? La Iglesia Católica. ¿Para qué? Pues desafortunadamente, hermanos, para desviar la fe de las personas, desviarlas. Yo los invito a ustedes, si alguna vez alguno ha dudado de dónde está, lo primero que haga es reconocer que ha errado y le pida al Señor Jesucristo perdón por haber dudado de su palabra. 2, no le crea a los hombres, créale a Dios, créale a Dios. Hemos demostrado con la Biblia que Jesucristo es el Padre, lo hemos visto, Él mismo es el Hijo y Él mismo es el Espíritu Santo. Lo hemos visto, solamente hay un Espíritu. Si necesita más textos, me los puede decir. No sé si qué más tiempo tengamos, hermano. Usted determina. Dígame. 15 minutos más, mi hermano. Bueno, 15 minutos más. Listo. Vamos entonces nosotros a seguir mostrando con la Biblia que Jesucristo es el Padre. Vamos a seguirlo demostrando. Mire, hay textos que lo dicen tanto implícitamente como explícitamente. ¿Sí? Textos que lo dicen implícitamente como explícitamente. El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 10, verso 25, que Él es el padre de familia. Mateo 10, 25. Recuerde que su nombre significa será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es una enseñanza muy bonita. ¿Sí? Pero mire que Jesucristo no solamente se queda que otro lo llame padre. No, Él también se hace llamar el padre de familia. Dice, bástele a su discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? ¿Ah? Esto es hermoso, hermanos. Esto es hermoso, de verdad. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre. Escuche bien, el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Yo le haría una pregunta a ustedes. ¿A quién no conoció el mundo? ¿Quién dice la Escritura que no fue conocido por el mundo? ¿Fue al Padre? Pues aquí dice literalmente que fue el Padre. Pero en su contexto, ¿quién dice Juan que fue aquel que estuvo en el mundo y el mundo no conoció? ¿A quién fue? Si usted se va a Juan capítulo 1, verso 10, va a encontrar que dice, hablando del verbo, o sea, del Hijo, ¿sí? Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció.
¿sí? Aunque al hablar del verbo estamos hablando de la palabra hecha carne. Verbo no significa hijo. No, verbo no significa hijo. Verbo significa palabra. La palabra de Dios hecha hombre, hecha realidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de quién fue el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció, dice que el verbo fue el que hizo el mundo, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Pero Juan más explícitamente nos dice quién es ese. ¿Quién? Dice, mira cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿A quién no conocieron? Al Padre, evidentemente. Entonces vemos que la Biblia sí nos dice implícitamente y explícitamente que Jesucristo, ¿quién es? El Padre. Vamos a analizar otro texto. Segunda de Juan, en su único capítulo, verso 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Yo le hago una pregunta, analicemos algo aquí. Cuando Juan dice, andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre, ¿qué mandamiento se recibió y por quién se recibió ese mandamiento de caminar en la verdad? ¿Quién lo dio? Y Juan dice que es el Padre. ¿Quién lo dio? Juan capítulo 14, verso 6, si no me equivoco, Jesucristo allá dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Vamos allá, Juan capítulo 14, verso 6, sí. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero recuerde que Juan está diciendo que ese mandamiento lo dio el Padre. Y es evidente porque Jesucristo en el verso 9 y 10 dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Y ese ver es literal, verlo literal, el que me ve a mí, ve al Padre. Pero esta confesión no queda solamente allí, dice, y ahora te ruego, Señora, como escribiéndote un nuevo mandamiento, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Recuerde, es el mandamiento que dio el Padre. ¿Quién dio ese mandamiento de amarnos unos a otros? Juan dice que fue el Padre. Juan está diciendo que fue el Padre. Ahora, ¿quién lo dio? Remitámonos a Juan capítulo 13, verso 34. Allá va a encontrar quién es ese Padre que da el mandamiento de amarnos unos a otros. Juan capítulo 13 dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús desde el verso 31. ¿Sí? Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Dice el verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Quién dio el mandamiento? Juan dice el mandamiento que recibimos del Padre, de amarnos ¿qué? Unos a otros. ¿Quién lo dio? Acá dice que lo dio Jesús. Jesús por eso dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve, literal, verlo, ve a mí, ve al Padre. ¿Sí? Entonces vemos que la Biblia sí nos dice explícitamente e implícitamente que Jesucristo es el Padre. Ya nosotros hemos leído textos donde diga que Él es el Hijo, pero también hemos leído un texto donde dice que es el Espíritu. Pero si quieres saber de la boca de Jesús dónde Él dice que es el Espíritu, ¿quieres saberlo? Lea las 7 cartas a las iglesias. Recuerde que la Biblia me dice un solo espíritu, un solo espíritu. Y cuando Jesucristo da las 7 cartas a las iglesias, comienza, eso es una declaración, las 7 cartas a las iglesias es una declaración de unicidad total. Pero ¿cómo firma? Él le da el mandamiento literal a Juan. Escribe a las 7 iglesias. He aquí el amén, el testigo fiel, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, el que anda en medio de los 7 candelabros. Dice esto. O sea, se está diciendo a él, he aquí el Hijo del Hombre. Bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Está hablando él. Pero ¿cómo firma? Su firma es, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Por lo tanto, podemos nosotros demostrar tanto en lo implícito como en lo explícito que Jesucristo mismo es el todo en todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Para Dios no hay nada imposible, eso lo vimos en la conferencia pasada. Para Dios no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Él es el omnipresente, el omnisciente, Él es el todopoderoso, Él todo lo puede. ¿Sabe qué significa la palabra todopoderoso en su original griego? Pantocrator significa Dios absoluto y universal. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, verso 8, allí Jesucristo se identifica como yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el Señor, el Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Allí Jesucristo se está identificando como el Dios todopoderoso. Para nosotros, todopoderoso significa que todo lo puede, pero cuando nosotros analizamos qué significa en el idioma griego pantocrator, que es todopoderoso, significa absoluto, Dios absoluto y universal. ¿Sí? El absoluto Dios, ¿quién es? Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros estamos en el verdadero, mis hermanos. No tenemos por qué dudar. No tenemos por qué desviarnos. No tenemos por qué ponernos temerosos de lo que diga el hombre. Ya hemos visto. Si ustedes quieren, yo les doy una copia de este estudio. ¿Sí? Me dicen, hermano, hace rato, denme una copia y yo con gusto se los envío. Una copia de ese estudio que lo tengo en PowerPoint. Se los envío. Y esto lo pueden analizar ustedes. Esto lo pueden analizar. Que la Trinidad es un invento de hombres. Se lo tengo con fechas. Se lo tengo con el numeral de lo que le dice la Iglesia Católica. Los dogmas como fueron constituidos, se los tengo. Por falta de tiempo no los podemos dar. Pero la unicidad, mis hermanos, no es el pensamiento de un hombre, no. No es el pensamiento de un particular, no. No es el pensamiento de Serrato, no. Es el pensamiento, es la doctrina, es la predicación del único evangelio, el evangelio de Jesucristo. Eso es la unicidad. Esa es nuestra doctrina, la doctrina que fue predicada por apóstoles, que fue predicada o anunciada por los profetas. Recuerde que los profetas mismos dijeron, Dios mismo vendrá y os salvará. Eso es unicidad. Yo mismo iré, dice el Señor, y reconoceré mis ovejas. Yo, el buen pastor, yo iré y las reconoceré. El buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice, él mismo vendría. ¿Y cómo vendría? ¿Sabe qué? Para terminar aquí, el Señor dice, el que me ve a mí ve al Padre. Léalo, Salmo 102, verso 16. Léalo allá, porque Jesucristo dice, el que me ve a mí ve al Padre. Isaías capítulo 63, verso 16. 64, 8, para que lo apunte, 63, 16. Isaías 63, 16. 64, 8 dice que Jehová es el Padre. Que Jehová en Isaías capítulo 37, verso 16 dice que es el único Dios. Y el verso 20 dice que es el único Jehová, que no hay otro. ¿Sí? Pero mire lo que dice el Salmo 102, verso 16. Dice, esto es profético, dice, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. ¿Qué dijo Jesús? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Quién es Jehová? El Padre. Y el Padre dice, Jehová dice, que en su gloria sería visto. O sea, ver, sería visto. Otro texto, Isaías 40, versos 3 y 5. Voz que clama en el desierto. Preparen camino a Jehová o a Yahweh. Endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. La verá. O sea, todo hombre verá que la gloria de Jehová que vendría. Verso 10, y vendrá Jehová el Señor, vendrá. Toda carne lo verá. Por eso dice Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. Zacarías, libro del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9 en adelante, dice así. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo,
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Quién es el rey de Israel? El rey de Israel es Jehová. ¿Sí? El rey de Israel es Jehová. Pero dice que he aquí tu rey viene a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Pero mire lo que dice aquí, el verso 14, dice, y Jehová será visto sobre ellos. Jehová será visto sobre ellos. ¿Qué hizo Jesús? El que me ve a mí, ve al Padre. Mateo capítulo 21, entrada triunfal de Jerusalén. Dice que Jesús entró a Jerusalén triunfalmente y la gente tendía sus capas, cortaban ramas, las tendían para que él entrara. ¿Y cómo entró? Sobre un pollino hijo de asna. Y él mandó que fueran a la aldea del frente y trajesen ese animal para él montar sobre él. Pero ¿qué dice el profeta, el apóstol? Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí tu rey viene a ti, justo, humilde y cabalgando sobre un pollino hijo de asna. ¿De quién está hablando? De Jehová. Dice, y Jehová será visto sobre ellos. Y el verso 16, y los salvará en aquel día Jehová su Dios. Recuerde que él mismo dijo, yo mismo que hablo estaré presente, yo mismo iré y salvaré mis ovejas. Dios mismo vendría y os salvaría. Bueno, creo que hasta aquí mi tiempo. Hermano pastor. Amén. Mi hermano Alex, qué bendición pues en esta preciosa noche por su palabra. Qué interesante es saber de dónde proviene la Trinidad. Ya sabemos que es un invento de la Iglesia Católica. Entonces, qué tremenda cosa, ¿verdad, mi hermano Alex? De pronto, pero como usted decía, pues hay veces que la gente cree porque ha sido una tradición. Pero qué maravilloso es creerle a la palabra de Dios. Amén. Mi hermano, de pronto aquí hay hermanos que quieren hacer preguntas para que de pronto usted nos ayude a responderlas. ¿Tienen alguna? ¿Está entendido? Dicen los hermanos que si de pronto usted le puede compartir esos videos o ese estudio que dijo que usted podía compartirnos para yo compartirles con los hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí, yo se los envío. Sí. Mi hermano Alex, yo le tengo una pregunta. Me gustaría que de pronto aquí los hermanos también le respondan. Porque la Trinidad también se basa, la Trinidad también dice que habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo, refiriéndose a lo que dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado. ¿Sí? Dice que él vio, dicen ellos que vio al Padre y al Hijo. ¿Sí nos puede explicar un poquito de eso, mi hermano Alex Serrat? Sí, hermano, claro que sí. Bueno, la Trinidad es para poder ellos argumentar, se basan en textos como el de Esteban, Hechos capítulo 7. Pero, como usted mismo lo ha dicho, dicen ellos que ahí ven al Padre y ven al Hijo. Pero eso sería una contradicción en el mismo dogma trinitario. Y vamos a decir por qué. Porque, ¿cómo es posible que ellos digan que ven al Padre o que Esteban, abiertos los cielos, vio al Padre y vio al Hijo sentado a su derecha? Vio al Hijo sentado a su derecha, dicen ellos. ¿Cómo es posible esto? ¿No dice la Escritura y ellos mismos nos citan a nosotros que era imposible que Dios hiciese carne, que porque a Dios nadie le ha visto? Juan 1:18, ¿no dicen ellos? A Dios nadie le vio jamás. ¿No citan ellos, citándonos a nosotros, que es imposible que porque Dios es invisible? Entonces, ¿cómo es posible que en unas ocasiones sí se vea a Dios y en otras no? Es imposible. Es imposible. Ahora, ellos mismos se refutan con ese argumento, se van refutando con ese argumento. Dos,
Cuando nosotros comenzamos a leer la defensa y la muerte de Esteban, nosotros vemos que Esteban no cita nada por fuera. Si usted lee todo el capítulo, Esteban no cita nada por fuera de lo que dijeron la ley y los profetas. ¿Sí? Esteban comienza citando a los patriarcas, comienza citando la salida o la entrada de José, de su familia a Egipto, y después de cómo es sacado por mano de Moisés y todo esto. Entonces vemos que Esteban no cita otra escritura sino lo que dice la ley y los profetas. Ahora, en esta citación o en estas citas que Esteban nos da de la ley y los profetas, cuando usted mira lo que dice la ley y los profetas, la ley y los profetas no avalan, no dicen, no predican, no enseñan la existencia de un Dios compuesto, de un Dios en tres personas, sino que todo lo contrario, como lo vimos en la enseñanza pasada, la Biblia en la ley y los profetas nos dice que Dios es uno, y es uno porque no hay otro además de él, que es único porque él es el único y solo Dios, el único y solo Jehová, el único y solo Dios verdadero, el único altísimo, el único pantocrator, el único todopoderoso, el único Dios absoluto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si dice, si Esteban de verdad hubiese visto la Trinidad, hubiese visto, como dicen ellos, él ve a las dos personas divinas arriba en el cielo, el Padre y el Hijo sentado a la derecha. Y el Espíritu Santo estaba ya en la tierra, o sea, el Espíritu Santo estaba en él. Entonces allí dicen ellos, allí están las tres personas. Pero si Esteban hubiese visto al Padre y al Hijo, hubiese visto dos personas, no hubiese clamado de esta manera, dice, verso 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Señor, recibe mi espíritu. Si él hubiese visto a dos, ¿qué hubiese sido lo más lógico que hubiese dicho? Señores, reciban mi espíritu. Pero recuerde que él está diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué dice Señor Jesús? Recuerde que la Biblia me dice que el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios que lo da. Por lo tanto, Esteban está reconociendo a Jesucristo como el único Dios. La Biblia me dice por allá en el libro de... se me va el... A ver. El libro de... Dice que el espíritu vuelve a Dios que lo da. A ver. ¿Quién me recuerda, hermano? ¿Usted me puede recordar el libro? Se me fue. Libro de Salomón. Bueno, allá en ese libro nos dice Eclesiastés, libro de Eclesiastés, dice que el espíritu vuelve a Dios que lo da. Lo dice textualmente, a Dios que lo da. Y cuando usted lee quién es ese, el único Dios que forma el espíritu del hombre, ese se llama Jehová, que forma el espíritu del hombre dentro de él. Recuerde, la Biblia nos dice textualmente, el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo da. Pero ¿quién es ese que forma el espíritu del hombre dentro de él? Lo dice el libro de Zacarías, capítulo 12, verso 1. Dice, profecía la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho Jehová. O sea, Jehová es el que da el espíritu. Recuerde que cuando él hizo al hombre, sopló hálito de vida sobre él y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. O sea, es Jehová. Y dice que el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo da. Cuando nosotros leemos, ¿qué es lo que creía este hombre
Salomón acerca de Dios, leemos que él no creía en una pluralidad. Primera de Reyes, capítulo 8, palabras de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 23, vamos a leerlo allá. Primera de Reyes 8, 23 y 60. Dice Salomón, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. ¿Sí? No hay Dios como tú. Y el verso 60 nos dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Jehová es Dios y no hay otro. Y él es el que forma el espíritu del hombre dentro de él, y a él es el que va el espíritu humano. Y recuerden que Esteban está diciendo, Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recibe mi espíritu. Señor, recibe mi espíritu. Por lo tanto, Jesucristo es el único Dios que forma el espíritu del hombre y a él vuelve el espíritu humano. Si hubiese una Trinidad, Esteban hubiese dicho, señores, en sus manos encomiendo mi espíritu. Y Padre, como a él es el que va el espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No, los apóstoles no creían en una Trinidad. Aquí está diciendo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, si hubiese visto a dos, hubiese dicho, señores, pero no vio a dos, ve a uno solo. Ahora, cuando nosotros leemos en la escritura, ¿qué es la gloria de Dios, la que ve Esteban? Podemos decir que la gloria de Dios, y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. La gloria de Dios o su diestra, vamos a definir primero qué es la gloria de Dios. Vamos a definir primero qué es la gloria de Dios. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 26 y verso 28. Allí nos dice que es la gloria de Dios. Dice, 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Escuché bien, en el trono, o sea, había como una figura de trono, y sobre el trono una semejanza de ¿quién? De un hombre sentado sobre él, ¿sí? Un hombre. Pero el verso 28 nos dice así, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era al parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Qué es la gloria de Dios? O sea, la semejanza de un varón. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Esteban está viendo totalmente la gloria de Dios. Está viendo al único Dios, Jesucristo. Está viendo al único Dios, Jesucristo. Totalmente como en gloria. Recuerde que 1 Timoteo 3:16 dice, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne y el último texto dice, recibido arriba en gloria. Ahora, cuando analizamos también, dice que vio que estaba sentado a la diestra de Dios. O sea, él está viendo solamente a Jesucristo y a Jesucristo en su gloria, ¿sí? Resplandeciente, como el único Dios, sentado en su trono, dominante sobre todo y sobre todos. ¿Se está viendo eso? Por eso dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó, Señor, no dice Señor, está viendo a uno solo, a Jesucristo. Ahora, cuando la escritura nos dice, ¿qué es la gloria de Dios? Vamos a leerlo. Vamos a buscarlo en Marcos. Vamos a buscar qué es la diestra de Dios. Dice, Marcos capítulo 14, verso 62. Dice, y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios
viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué significa la diestra de Dios? El poder de Dios. No significa derecha. No significa, eso no significa derecha. Diestra, bíblicamente para Dios significa su poder. Entonces, cuando podemos decir que Esteban ve a Jesucristo, ¿sí? Investido del poder de Dios, siendo la gloria de Dios y siendo el único Dios, el cual recibe el Espíritu y el cual, ya, Esteban dice, no tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué le dice que no le tomes en cuenta este pecado? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Vamos allá. Isaías capítulo 43. ¿Sí? El único que puede perdonar pecados es Dios, el único Dios. Recuerde que Isaías nos dice que Jehová es el único Dios y que Jehová es el Padre. Isaías capítulo 43, verso 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces lo que vemos es una confesión monoteísta, unicitaria de Esteban, no una confesión trinitaria. Esa es la respuesta, hermano. Mi hermano Alex, aquí hay otra pregunta, ¿verdad? Tenemos aún 10 minutos para contestar esta pregunta. Acerca del libro de San Juan, capítulo 14, del versículo 15 hasta el 18, pues, bueno, también los trinitarios también se aferran a lo que es ese versículo porque dicen que ahí están los tres, que ahí está el Espíritu, ahí está el Padre y también está el Hijo. Pero nosotros damos cuenta que ese texto destruye por completo la Trinidad, ¿sí? Entonces, quisiera que de pronto nos ilustre un poquito sobre este texto que está aquí. Listo, hermano. Un texto, mire, la Trinidad solamente llega hasta el verso 16. De ahí no pasa. La Trinidad no pasa al verso 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí la palabra consolador es paracletos en el griego, o paracletos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ellos dicen, mire, Jesús, el Hijo, va a rogar al Padre y va a dar otro consolador. Bueno, sí, ahí lo dice, y eso no lo podemos negar. ¿Sí? Ahora, pero recordemos que el Evangelio de Juan es el Evangelio de la unicidad total. Eso desde que comienza hasta que termina es unicidad total. Es más, la confesión de Tomás le dice al Señor, cuando lo ve resucitado, Señor mío y Dios mío, y verán al resucitado. Dice, eso es para que se cumpliera la escritura, y verán al resucitado. Y verán al traspasado. Y eso es Ezequiel capítulo 12. Allá está, ¿ya? Allá está, que el traspasado, ¿quién es? Y me verán a mí, al que traspasaron. ¿Quién es ese? ¿Quién lo está diciendo? Yahweh o Jehová. Ese es el evangelio completo de la unicidad. Pero recordemos que anteriormente a esto Jesús está diciendo que el que lo vea, él ve al Padre, y ya interpretamos que es literal que lo está diciendo. ¿Por qué? Porque la profecía bíblica dice que el Padre vendría y que sería visto en gloria, o sea, como un varón, como un ser humano. Por eso dice Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. Ahora, la Trinidad no pasa sino de estos dos textos, pero cuando nosotros interpretamos esto, vemos que Jesucristo no está diciendo literalmente que el Padre iba a enviar a la tercera persona de la Trinidad. Es más, Jesucristo dice que él y el Padre serían los que enviarían, ¿ya? Enviarían. ¿Pero por qué lo dice? Ahora vamos a ver eso. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Mire, el Espíritu de verdad. Nosotros ya vimos que la Escritura dice que el Señor es el Espíritu, el Señor es el Espíritu. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve, no le conoce, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis
porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién era ese? El Señor le está diciendo, ustedes le conocen porque vive con ustedes, pero estará en ustedes. Vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Quién era el que vivía con ellos? Literalmente es Jesús. Literalmente el que vivía con ellos es Jesús. Y dice, y estará en vosotros. Mire, la declaración del verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Lo está diciendo él. ¿Sí? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero ¿cómo? Estaré en vosotros. O sea, como el Espíritu estaré en vosotros. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí, que si iba a enviar el otro consolador, no indicaba a otra persona divina, está indicando que es él mismo, pero no ya como un ser humano, sino como el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, lo ratifica el verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Verso 19, todavía un poco y el mundo no me conoce, no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Dice aquí el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces estamos viendo que el Consolador, el Paracletos, es el mismo Jesús que vendría al cristiano o vendría a ellos, y eso se cumplió el día del Pentecostés y se cumple todavía cuando viene a nosotros ese fuego hermoso que nos llena, y dice, y me manifestaré a vosotros. Judas le dice, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces, por lo tanto, lo que está hablando aquí es de la manifestación de Jesucristo como el Espíritu, ya no en carne, sino como el Espíritu, el Consolador, el Paracletos, el que vendría y estaría en nosotros. ¿Sí? Entonces, esa sería, hermano, pues, no leer solamente el texto 15 y 16, sino leer todo el texto que nos dice que Jesucristo es el Paracletos. Ahora, primera de Juan, el capítulo 2, verso 1, recuerde que Consolador significa Paracletos, y Juan, si usted lo lee, Paracletos significa consolador o abogado, eso significa. Primera de Juan, el capítulo 2, verso 1 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno ha pecado, Paracletos, abogado, consolador, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Sí? Paracletos. Mírelo en un interlineal y verá que es lo mismo que dice Juan capítulo 14, verso 15 y 16, el Paracletos. Allí lo dice con nombre propio. Recuerde que aquí Jesús está diciendo, yo en vosotros no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, me manifestaré a vosotros. Él lo está diciendo. Pero Juan dice que el Paracletos, el Consolador, el abogado, ¿quién es? El mismo Jesucristo. O sea, eso no tiene pierde. Por eso Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. Porque Jesucristo es el todo en todos. Amén, mi hermano Alex. Nosotros damos cuenta que el libro de Juan es un libro totalmente de unicidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bien, mi hermano Alex, qué bendición pues en esta preciosa noche haberle tenido aquí junto con nosotros. Ha sido una gran bendición para cada uno de los que estamos aquí presentes, aprender un poco más acerca de la doctrina de la Trinidad y de dónde se origina. Créanme lo que yo me he quedado aterrado de dónde proviene la Trinidad, pero sin embargo mucha gente sigue confundida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y bueno, mis hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su consejo y vamos a orar. Yo les invito a que se coloquen de pies en esta preciosa noche y oremos al Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor Jesucristo. Oh, bendito eres por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu consejo. Gracias por darnos el entendimiento, la sabiduría, para cada día aprender más y más de tu palabra, Señor.
Gracias porque tu palabra ha sido como más dulce que la miel, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, ha sido como refrigerio para nuestros huesos, Señor Jesucristo. Qué lindo es cada día aprender más de ti. Qué lindo es conocerte más, Señor Jesucristo. Oh, bendito Dios, gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y gracias, Señor, por habernos mostrado y darnos a conocer tu verdad, Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Y qué bendición tan grande y qué privilegio tan grande, Señor, permanecer en tu verdad, en tu camino, en tu evangelio, Señor, porque ese es el único medio que salva al hombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendice al dador alegre. Bendice bendice las manos generosas, Señor. Bendice las tierras, los fincas, Señor Jesucristo. Bendice, Señor. Danos fuerza, danos salud física, tanto como espiritual. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, queridos hermanos, y todos van a pasar a depositar su ofrenda.